quieren acabar, algunos políticos no pueden. Y creo que la vamos a respetar. Así es que este es un espacio abierto a la cultura, al arte, la ciencia y la colaboración. Y el día de hoy, bienvenido, arqueólogo Víctor Manuel Ortiz. Bienvenido, vamos a hablar hoy de la Malinche. Esto es un espacio abierto a la cultura, la ciencia, el arte, la colaboración, les comentaba. Y yo tenía tiempo ya de ganas de compartir con ustedes el tema de la Malinche. A ver, arqueólogo, bienvenido de nuevo. Uh-huh. Déjenme decirles antes, no le hice currículum, que la verdad sí es bastante extenso, pero sí sé que tiene mucha experiencia en todo esto que vamos a hablar y para mí es un honor que hablemos de estos temas en este espacio. Bienvenido. Bien, yo primero me planteé ponerlo en la manera básica de los orígenes de la Malinche, cuándo nació, todo ese tipo de cosas, y posteriormente cómo es que se incorpora al proceso de la guerra. De la guerra, porque era una guerra, ¿no? Uh-huh. Y después, por sugerencias, acabé mejor con una cuestión de hacer 7 preguntas básicas. Okay. Que sería qué, cuándo, cómo, dónde, por quién, con quién y por qué. Ok. Entonces la primera es... Bueno, me parece bien interesante que pues plantees un método, ¿no? O sea, aquí la cuestión es que, pues estamos hablando de el cambio de la figura de la Malinche a través del tiempo, que eso es bien importante porque no es lo mismo la Malinche en los 60s del siglo XX que la Malinche en 1800, cuando el movimiento de independencia. Okay. Mucho menos el siglo XVI. Entonces hay toda una serie de etapas en donde el concepto de la Malinche o de Marina cambió. Cambió de sentido. Incluso llegó a perderse la figura de Doña Marina como tal. Marina, me encanta ese nombre. Saludos a todas las Marinas. Entonces, ¿cuándo sucedió? Pues cuando los europeos, porque ni siquiera eran españoles, no existía España como tal, claro, en esa época. Sí, castellano. Los europeos que llegan en general, porque ahí había negros, sí, blancos, claro, de todos colores, llegan a lo que ahora es México y pues al no tener ni idea de con quién se van a poner a dialogar, por así decirlo, sí. Pues lo primero que hacen es incorporar a Jerónimo de Aguilar, que era uno de los náufragos. Él lo rescataron, ¿verdad? Lo rescatan. Hay noticia, Quintana Roo. Hay noticias de que había náufragos en la costa de Quintana Roo. Ajá. Que eran 2 básicamente, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Okay. Y el que sí se va con los europeos es Jerónimo de Aguilar. El otro se integra, ¿verdad? El otro dice, no, yo me voy a quedar a defender a mis hijos y a mi familia. Pues, es el verdadero origen del mestizaje. Porque él tenía ya una esposa maya. Ajá. Y 3 niños, 3 hijos para la época. Y él lo que dice es, no, yo no voy, yo me quedo a defender a mi familia. Okay. Y se queda incluso a asesorar a los mayas con los que vivía para poder en contra de los mismos europeos, ¿no? Sí. Bien, ese es un capítulo que merece mención porque el verdadero origen del mestizaje es este señor y su esposa. Posteriormente Jerónimo Jerónimo de Aguilar
se incorpora a las tropas españolas Sí, o regresa, ¿no? europeas. Digamos que lo rescatan, porque imagínate, él no quería estar ahí, ¿no? Y pues él es el traductor del maya al español. Sí, Funciona mientras los españoles están en la península, hasta más o menos Tabasco, hasta ahí funciona el señor. sí, sí, Cuando ocurre la batalla de Centla, ok, Centla es un lugar que está aquícito nomás, al norte de Chiapas, sí, en Tabasco. Los indígenas que pierden, ajá, lo que hacen es entregar 20 mujeres como en son de paz, en son de alianza a los Ok. invasores. sí, 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 o sea, es un tributo, ¿no? O sea, Es o más bien como la manera de decir, bueno, ya, En quedémonos paz. en paz, ahí están Pero las imagínate, mujeres, eso está cañón, ¿no? O y sea, en la guerra. ya entre ellas venía precisamente Malitzin, Sí. quien O sea, fue un tendría, trofeo no de tendría guerra. más de 18, 19 años, Ok, según el consenso. ok. O sea, era una chica joven. Era sumamente joven, Ajá. políglota, Políglota. era sí. una persona que vivía en una zona de contacto cultural y conocía mínimamente 3 o 4 idiomas. Ok. Posteriormente aprende rápidamente el español, entonces O el castellano, como dicen ya algunas gentes. conocía muchas más lenguas. Oye, eso me parece muy interesante, o sea, esa habilidad, o sea, por ejemplo, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, amigas y amigos, obviamente compartimos mucha cultura, entonces hay personas, por ejemplo, de los Altos de Chiapas que hablan 3 idiomas, ¿no? Celtal, tzotzil y castellano. Yo no hablo apenas el castellano, o sea, es de admirar eso. Entonces, en ese caso, en ese tiempo, Pues porque eran estamos hablando de hace, ¿qué? 500 años más o 500 menos. años exactamente. Y que una chica de menos de 18 años manejara 3 idiomas, porque son idiomas, o sea, pues es así como muy respetable de entrada, ¿no? Ujú. Perdón, te interrumpí de lo que estabas diciendo, porque bueno, sí, hay otra anécdota, después te voy a interrumpir, perdón, Elías. No, está bien porque son mitos, son leyendas más que realidades, ¿no? Ok, Entonces sí tenemos que abordarlas para poder tener una figura mucho más real. pero entonces sí es cierto que manejaba 3 idiomas, Mucha, ok, mucha gente en esa época manejaba varios idiomas porque tenían que comunicarse. ok, Sobre todo, no se sabe bien a bien si Malitzin vivía con comerciantes. ok, El, el señor Bernal Díaz del Castillo menciona un pueblo ajá, que según él es Painalá. sí, algo vi por ahí, está medio Painalá. interesante, aquí Entonces dices, cerquita. bueno, Painalá es algo que no existe. Es No lo tal encuentras, y como ¿no? lo oyó, así es como lo puso. Es como cuando llegan al centro de México, pasan por lo que se llamaba Huitzilopochtli, el templo de Huitzilopochtli, y el cuate pone Churubusco. Ah, Entonces sí, pues. tenía una deformación auditiva, o después de mucho tiempo ya se le olvidaban las cosas y ponía porque él escribió su libro cuando ya estaba bastante grande. Entonces tenemos esa cuestión de entendió bien cómo se llamaba el lugar, así se llamaba el lugar, existía en realidad el lugar. O sea que en resumen no sabemos a ciencia cierta dónde nació. Donde nació, lo más probable es que sea Copainala, Aquí en Chiapas, un está aquí cerquita, sitio soque, aquí arribita de al norte, Chicoacén. que es muy plausible porque Copainala está cerca
de lo que es Quechula. Ok, sí. Quechula fue un puerto de comercio sobre el río Sobre Grijalva, Grijalva. a donde llegaban las caravanas de cargadores. Ok. Y de ahí en lancha se iban hasta la costa de Coatzacoalcos. Entonces es muy probable que Copainalá como región, no como un punto, porque si tú ves un mapa dices, híjole, está como a 25 kilómetros, dices, bueno, pues no es mucho. Ah, bueno, en línea recta. No significa mucho. Son 5 leguas, pues sería más o menos 5 días de camino, pero bueno, tenemos esta configuración. Es muy probable que ella haya sido de ahí. Mira qué interesante. Esto es Casi paisaje. sugerencia de un historiador tabasqueño, no Okay. mía, que él dice, no, analizando los nombres que pone Bernal Díaz, debe ser Copainalá. Okay. ¿Por qué? Porque está cerca de Coatzacoalcos, porque está cerca del río Grijalva y porque es fácil llegar de ahí en lancha hasta allá. Okay. Y eso facilitaría la idea de que Malitzin viviera entre comerciantes. Okay. Una y cosa. por eso se movió, digamos. Y de ahí la cuestión de que manejaba varias lenguas. Ah, ok. El maya chontal de la región, Ajá. lo que sería su lengua materna, que nadie sabe bien a bien si era náhuatl, zoque. ¿no? Oh, okay. El náhuatl lo aprende como lengua franca, porque todo el sí, mundo sí, tenía que hablar náhuatl, por lo menos para estar en contacto con las caravanas Okay. del centro de México. Qué interesante. Entonces, de ahí le viene la cuestión de que hablaba náhuatl por necesidad. Okay. No es de que lo haya aprendido o algo así, es simplemente porque sobrevivencia. lo hablaba. Okay. Eran sus 3 lenguas. Algunos la consideran totonaca, pero los totonacas son muy del norte. Más al norte, ¿verdad? Sí. Entonces... de hecho, ella negocia con ellos, ¿no? Bueno, te interrumpí, sigue. No, pues hace precisamente la cuestión de que ella es muy inquieta. Ajá. La lleva a dialogar con medio mundo, técnicamente. Dialogar con medio mundo y poder establecer cuestiones, diálogos, ser incluso casi una embajadora, Sí, tener esa diplomacia para poder hablar, negociar pues fascinante esta charla. Yo le agradezco, al arqueólogo Víctor Manuel Ortiz que esté aquí en la cabina de la nueva FM 94.7 desde el sureste de la República Mexicana. Y estamos hablando de la Malinche, todo un tema, amigas y amigos. Y apenas estamos comenzando, ¿no? Con los orígenes. Entonces hay un planteamiento, por decirlo así, de que es de acá de Copainalá. Sí. Aquí cerquita, saludos a Copainalá, me acordé de la marimba. Es muy probable por la grafía de lo que maneja Bernal Díaz. Ok. Y por la cuestión de que ella manejaba varios idiomas. Sí, pues. Bien. Hay una publicación de la UNAM que empezó a circular hace poquito. Ajá. Se llama Noticonquista. Son como un periodiquito de hace 500 años, ¿no? ¿Ah, sí? Así en ese sentido. Órale. Y escriben historiadores de mucho renombre. Yo me inclino mucho por lo que maneja Federico Navarrete, que es un historiador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. A ver, espérame, ¿cómo se llama la revista? Porque la verdad sí, yo quiero. Es Noticonquista. Noticonquista. .unam, ahí se encuentra. Se encuentra como Noticonquista. Noticonquista. Tienen muchos números,
Ajá. Ya llevan un par de años, porque empezaron Ok. hace poco, en el 19. Y precisamente para la celebración de los 5 siglos, ¿no? 5 siglos ya. Y lo primero que resalta Navarrete es quién es Malinche para los habitantes de Mesoamérica. Ok. O sea, es muy diferente el tratamiento que le dan los propios indígenas durante la época álgida de las batallas. Ok. En el lienzo de Tlaxcala aparece más la doña Malitzin Que Cortés. que el mismo Cortés. Sí, sí, sí. Porque el mismo Cortés se tiene que ir a España por las broncas que andaba haciendo. Lo llama a España a dar cuentas y ya no participa en las batallas desde el centro de México hasta Honduras. Y se queda ella, ¿no? Y ella es la que se queda orquestando el asunto. Sí, pues, eso Entonces, casi no se menciona, ¿no? De ahí hay que retomar el por qué los historiadores de la época de 1800 pues simplemente la manejan como un... No, al contrario, es donde empieza la leyenda negra de la Malinche. Ok, sí, la denigra. Siendo una traidora y etcétera, ¿no? Y pues ella simplemente es una mujer que con sus herramientas logra toda una serie de objetivos. El primer gran objetivo es posterior a la caída de los aztecas, es hacerse de tierras para proteger a su gente. Sí, pues. Y precisamente le dan los españoles o los europeos una gran extensión en su pueblo natal o en su región natal. Ok. Es una gran encomienda en donde ella se dedica a cuidar a sus, pues, a los indígenas que la vieron nacer, por así decirlo. Okay. Era todavía muy joven en esa época, tendría 21 años, 20, ¿sí? cuando o mucho. O sea, ya cuando después de todo de este proceso. Sí, ella se va otra vez al centro de México a vivir a Coyoacán, que era donde estaba la casa el centro de gravedad, por así decirlo, del poder, ¿no? Del marquesado de Oaxaca, que era lo que le correspondió a Hernán Cortés. Y ella tenía una casa que se presume está cerca de lo que se conoce como Plaza de la Conchita en Coyoacán. Muy bonito, por cierto, y a los 27 años fallece posiblemente de viruela o de sarampión en una de las grandes epidemias. O sea, no la mataron, no la castigaron. No, ella fallece por... Tal vez es otro de los grandes mitos. La cosa es que ella desaparece de los registros, simplemente ya no se habla de ella. ¿Por qué? Porque posiblemente está muerta. El hijo no está con ella, el hijo fue enviado a España por el mismo Hernán Cortés. Funcionaba como paje en la corte del rey. Y posteriormente viene a lo que es la Nueva España, a reclamar las riquezas de su padre. Cuando ya le habían dado una bula papal librándolo de esa ¿cómo se puede decir? Dejando a un lado que era bastardo. De que Hernán no era Cortés. Hijo legítimo en matrimonio, porque digamos. Eso era como que cuidado, una gran cosa en esas épocas, ¿no? Sobre todo cuando se trataba de dirimir riquezas. Bienes, sí, pues hasta bienes. Entonces él ya siendo
pues ahora sí que hijo legítimo, por así decir, por bula papal, pues puede reclamar lo que le corresponde del marquesado de Oaxaca. Imagínate. Dividido entre sus 10 hermanos, porque pues Hernán Cortés le daba por andar dejando el apellido en todos lados, ¿no? Publicando el apellido. No lo había escuchado. Tuvo 3 hijas con su primera esposa y luego tuvo hijas por aquí y por allá, volvió a España y tuvo más hijos. Entonces ese era como casi su afición. Su deporte. Y varios de los hijos se llamaban igual, eran Martín. Había okay. 2 Martínez. Mira, qué interesante. Y los 2 Martínez se pelearon a muerte por la herencia. Siendo que tal y como lo consejo. llaman, Martín Cortés Malinche, lo mandan llamar a España y lo torturan porque lo acusan de andar haciendo ahí cuestiones de sedición y toda una serie de cosas. Ese ya es otro tema, pero volviendo a la Malinche, ajá, pues tenemos este asunto de que su hijo ella se casa con otro español, con un señor Jaramillo. Okay. Primero con un pues muy amigo de Cortés, que venía con él desde Extremadura. Pero, a ver, ahí no sé si estoy equivocado. Cortés se la entrega, ¿no? Cortés se la entrega al... Imagínate, oye, soy tu cuate, me entregaron. Para quedar bien con él, porque sí, había como ciertas... Pues, negociaciones de capitanes, ¿no? Había discordias. Ok. Era un ejército tan disímbolo que pues existían broncas entre ellos, no eran de hecho militares, eran aventureros. Y locos, ¿no? Porque, por ejemplo, nada más este calor de Tuxtla Gutiérrez, imagínate con equipos de esos, pues, yo creo que se volvían locos. Saludos. Pues, sobre todo a la hora de los regalos, ¿no? Con todo el oro que les entonces imagínate. Pasaban, decían, órale, que es... Pero bueno. Botines de guerra. O sea, digamos, la Malinche fue un botín de guerra. Se puede decir que sí. O sea, digamos, lo que pasa es que, bueno, gracias por tu presencia, yo no sé muchas cosas. Fue un botín de guerra, fue violada. Y vamos a regresar al siguiente segmento. No sé cómo andamos de tiempo ya nos vamos. 2 minutos. Gracias. 2 minutos en radio es una eternidad. Gracias por el apoyo en controles técnicos. La verdad es todo un tema porque si alguien en este país, en México, comenta algo que no le guste a alguien nacionalista, entonces eres malinchista. Bueno, y eso es toda una cuestión cultural, y eso vamos a regresar. Antes de irnos, ¿cómo resumirías el primer segmento, arqueólogo Víctor? Muchas gracias. Pues como el de los orígenes, ¿no? Del asunto. ¿De qué asunto? Pues doña Marina. Me encanta. Para no separarnos de... Todos sabemos que fue cuándo. Lo que no sabemos es cómo, porque hay muchos mitos. Sí. O por lo menos hay muchas versiones. De cómo fue que hizo eso que hizo, ¿no? Sí, ¿ya estamos al aire o no? Sí, todavía. Un minuto menos. Entonces, la cuestión de que una mujer ordinaria hace cosas extraordinarias. Pues yo no veo nada de ordinario. ¿Por qué? Porque tenía esa chispa, o sea, así de sencillo. Era una mujer con chispa. Muy bien, nos vamos al corte de la media. Estamos hablando de mujeres mexicanas y sinceramente, pues sí, gracias, arqueólogo. Esto es un espacio incluyente. Nos vamos al corte y regresamos. Después de un breve corte, regresamos.
4.7 desde esta bella ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Insisto, por más que se la quieren acabar algunos políticos, no pueden, gracias al espacio al del grupo LOCAP. Y bueno, este es un espacio abierto a la cultura, al arte, la ciencia y la colaboración. Consuman local, amigas y amigos, digo, no es por hacer el boicote a las transnacionales, pero aquí el café chiapaneco es el mejor del mundo. Si no lo saben, han vivido engañados. ¿Cuántos quesos hay en Chiapas? Bienvenido, arqueólogo Víctor Manuel Ortiz. Gracias. Estamos hablando de un megatema, la Malinche, doña Marina Malintzin. ¿Les gustaría haber tenido una novia como ella? Se lo estaba imaginando, yo sí. Síguenos platicando en el primer segmento. ¿Qué te parece si nos haces un breve resumen? Porque esto da para varios programas, pero bueno, porfa. Bueno, el primer segmento se trató de qué estamos hablando. Ok. Básicamente de una figura mitificada, con una vida incluso inventada, por decirlo más suavecito. Pocas referencias, no se tienen bien a bien noticias de dónde viene. Se supo a dónde llegó, sí, pero no se sabía de dónde venía, que siempre es importante, aunque en este caso es circunstancial, porque deduciendo lo que hizo, pues te puedes dar cuenta de que la señora aprendió lenguas desde la cuna. Sí. Y sí, eso es fascinante. La cuestión esa es la segunda parte. La cuestión de la diplomacia que manejaba la Malinche, el nivel de negociación, señora Marina, sí, doña Marina, pues se puede decir que ella orquestó a los ejércitos indígenas contra los mexicas, que eso es algo que no se menciona, sí, pero que el mismo Cortés desconocía. Él llegó nomás porque pues tenía que venir. Le dijeron, allá está la gran ciudad. Pero doña Marina era la que tenía cierta idea, o por lo menos nociones pues no muy superficiales. Digamos la operación de estratégica. lo que era la Triple Alianza, de cómo funcionaba, de cuáles eran sus enemigos, de toda esta serie de cosas que pues varios historiadores modernos atribuyen a que es ella la que orquesta las alianzas, a los tlaxcaltecas, a los cholultecas, y se van sobre los mexicas. Ok. De lo contrario habría sido imposible, porque el ejército español eran que 250, ¿no? Pues un poco 300. más, 500 posiblemente, pero o sea, se los hubieran acabado la noche triste, sí, ¿no? Claro. Sin embargo, los tlaxcaltecas que secundaban al pequeño ejército español, pues se puede decir que son los ganones. Sí, pues. Porque entre tlaxcaltecas, zempoaltecas y cholultecas, pues, derrotan en poco tiempo a los mexicas. Sí, pues. ¿Cómo es que los derrotan? Pues simplemente los matan de hambre, les cortan el suministro de agua potable, rompen los acueductos y los mantienen aislados. De por sí era una isla Tenochtitlán, los mantienen aislados. Llega un momento en que no hay comida, el agua, imagínate, el agua no existe, el agua potable, y caen fácilmente. Digo fácilmente, a pesar de que eran 60,000 o quién sabe cuántos, pues era un indígena enemigo por cada
por cada español, así es que eran mínimamente 500,000 indígenas de todo el un gran territorio ejército. mesoamericano, desde los que venían de Zempoala, los que venían de aquí, de allá, de toda Mesoamérica, los que se unieron porque sabían que este señor sí nos va a sacar de ser tributarios de los mexicas. Ok, ahí permíteme hacer una referencia, no sé cómo decirlo. ¿Cómo fue? Porque aquí la clave es que Marina, me encanta ese nombre, me encanta, prácticamente es la asesora estratégica de Cortés en las negociaciones político-militares. Ajá. Incluso cuando tú comentabas que llamaron a Cortés a España, tengo entendido que está documentado, vi algunos códices por ahí, no me acuerdo los nombres, amigas y amigos, donde ella está dirigiendo batallas. El lienzo de Tlaxcala. Lienzo de Tlaxcala, exacto. Entonces, estamos hablando de que no solo, es que imagínate, yo me imagino, estás en la playa con un vato que habla náhuatl, otro que entiende maya, y entonces le habla en náhuatl, no entiende, y ella traduce inmediatamente, pues sí, le tomaba una foto y me tomaba una selfie con ella. O sea, si ese momento sucedió, pues tuvo que, por eso pasan las cosas, ¿no? Como dicen. O sea, imagínense ustedes. Y por ejemplo, también se menciona mucho el elemento sorpresa. La cara que habrá puesto Moctezuma cuando una mujer lo enfrenta y le habla. Claro. Viéndolo a los ojos. Alguien que porque era una divinidad, ¿no? Alguien que era semidios. Exacto. Y una señora se le para enfrente una chica y le dice... ¿de cuántos? 20 años? El cuate dice que bla, 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 ¿no? Y es más, habla conmigo porque con él no entiendo ni mal, perdón. ¿No? Así tengo entendido que así negociaba, ¿no? Sí, es conmigo, que pues, de no repente, sabe. Pues Moctezuma se ha de haber quedado apantallado, sorprendido, ha de haber dicho, ¿y esta señora de ¿Quieres ser mi novio? ¿De dónde salió? Sí, no, impresionante, ¿no? Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Que bueno, sí. A ver, insisto, ¿qué edad tenía cuando fue intérprete de Cortés con Moctezuma? 22 18, 19. 18 años. O sea, imagínate. Por consenso se dice que ella nació en 1500 o 1501. Ok. Entonces, ese es más o menos, si para 1519 Cortés llega a Centla, pues ella tendría 18 años cuando más. No, hombre. Y pues durante la cuestión de la guerra de conquista, pues ella tendría 20, cuando mucho. O sea, era una jovencita, digamos así. Sumamente joven. Fallece muy joven, a los 28. Ok. Es que, insisto, imagínense ese momento en el que alguien habla idiomas que no entiendes y alguien te traduce así, y además, guapa, inteligente, hermosa, joven. ¿No? Entonces, es lo que dicen por ahí, ¿no? Que los conquistadores se quedaron con la trompa abierta, ¿no? Con Marina. Pues habría que ver porque, por ejemplo, sí. estaban más metidos en el oro. Sacar oro o riquezas que en las mujeres. Sí, del que no podemos recordar, el primer español de Doña Marina era Portocarrero. Ah, sí, el que era un coetáneo de Cortés. Camarada, ¿no? Por eso se la entrega con el fin de quedar, pues, a mano. En buenos términos, ¿no? Posteriormente, cuando ella viajan
hacia las Cibueras. Ah, sí, porque fue Para- con Cortés, ¿no? para romper con la sublevación que hizo Cristóbal de Olid. Ok. Y en el viaje a las Cibueras, ella se casa con ahora sí que con su marido, ya acordé de uno y se me olvidó el otro, Jaramillo. Y ella solicita en encomienda la región de donde se supone que es originaria, que sería parte de por ahí de entre Coatzacoalcos y Tabasco, más o menos, ¿no? Ostutá. Pues, no, hombre, qué tema. Amigas y amigos, estamos en vivo a través de la nueva FM 94.7. Un espacio abierto a la cultura, el arte, la ciencia y la colaboración. Esto es un espacio incluyente y el día de hoy estamos con el arqueólogo Víctor Manuel Ortiz. Y estamos hablando de un megatema, da para varias cosas. Por ahí yo creo que podemos hacer algo adicional en enlace. Pues por Porque ejemplo, marca la historia de México. O sea, la Malinche yo creo que... Por eso, si hablas algo y te dice, sobre todo en la Ciudad de México, eres malinchista, es un insulto grave. pues Cuando estamos hablando que es una chica joven que hablaba 5 idiomas, 6 idiomas, que tenía una habilidad extraordinaria, bueno. que además estaba hermosa, mexicana. Tenía que ser, esa mujer es mexicana. Bueno, la leyenda negra empieza en la época de la independencia, Claro. en donde todo lo que suene a español es malo. La independencia hay que recordar que fue hecha por criollos que no podían acceder al poder. ¿Por qué? Porque los españoles peninsulares eran los que manejaban todo el asunto. Okay. Y los criollos dicen, bueno, pues ¿y nosotros qué, no? Hagamos un movimiento de independencia, liberemos este país de españoles y sobres, ¿no? Sí. Y se crea precisamente, Cualquier parecido a este momento. se crea lo que es la leyenda del malinchismo como una cuestión, pues ahora sí que lo peorcito que puede ser uno, ¿no? Traidor a la patria, etcétera. Pero dices, ahí hay que tomar en cuenta a Luis Barjau, que dice traidor a la patria, pero ¿cuál patria? Si en esa época no había algo que se puede decir México. No había un estado Tenochca, Mexica, eran bandas que salían a cazar gente para... Pues no tanto, eran el estado mexica y estados pequeños. Cholula era un pequeño Sí, pero estado. a lo que me refiero es que donde a ella le pasó lo que le pasó, no era un estado mexica. Era un espacio multicultural. Ok, donde llegaban a saquear y llegaban a agarrar esclavos, o sea... Bueno, ahí hay cosas, pero bueno, el asunto es que era un espacio multicultural que no se puede decir era México. Exacto. Se empieza a decir era México cuando ya se reclama esa idea de nación para podernos separar, disgregarnos de los europeos. Sí. Y eso ocurre hacia gringos, ¿no? Principios del siglo XIX, precisamente con la época de la independencia. Exacto. Y pues la cuestión esta es de que se revive a la Malinche, porque de hecho ya ella había caído en el olvido total. Murió tan joven, sus hijos ni siquiera disfrutaron sus riquezas, por así decirlo, su encomienda, que ella simplemente desaparece del mapa, sobre todo cuando se incendian los registros allá por el siglo XVII, en donde se quema todo en pues una oficina que había en México,
todos los registros de notarios. Órale. Y es donde está la memoria histórica de varios siglos, ¿no? Okay. Desde mediados del siglo XVI hasta el XVII y, bueno, siglo y medio, pero con eso fue suficiente para que se perdieran muchos papeles. Había pueblos que se habían quedado con sus documentos y dijeron, esto es nuestro porque así lo dijo. Sí, pues. Entonces sí. tenían sus bienes códices, sí. sus mapas, toda una serie de cuestiones con lo que podían reclamar. Okay. Muchas regiones se perdieron, se fueron ahora sí que al garete porque pues simplemente se quemaron los registros. Okay. Tenemos esa cuestión, cae en el olvido y posteriormente es revivida como la traidora, lo peor de lo peor. Sí, pues. Cuando parte de la noción de lo que es México, pues sería, somos un país misógino, porque nos da por insultar a las mujeres, nos da por matarlas. Sí, pues. Es un país en donde el feminicidio es más alto que cualquier otra aberración. Entonces, pues fácilmente dice, pues sí, la Malinche era mujer. Traidora. Y por lo tanto así, ¿no? Fíjate esa cómo, es una cuestión que dices, bueno, ¿por qué no exaltar las gracias de la Malinche? Claro. Como mujer. Políglota, alto nivel de negociación, inteligente, hermosa. Wow. A tenerla como lo peor de lo peor. Sí, pues. Permite mandar saludos. Omar Medina, abrió exposición ayer en la segunda jazz. Vayan, escuchen buena música, vean buena obra. También a la maestra Luz Martínez, ahí en la segunda poniente entre tercera y cuarta. Acuarela, no saben qué obra. Saludos Omar Medina, saludos Luz Martínez. ¿Cuánto tiempo tenemos, porfa? 3 minutos, excelente. Entonces, de el ataque de la colonia viene la idea de que es traición, ¿no? Sí, porque es cuando se empieza a forjar la idea de nación, okay, ya como nación mexicana, como República Mexicana, mucho después del Imperio de Iturbide y todo ese tipo de cosas, pero ya con una idea de nación, de unificar. De Estado mexicano, digamos. Y precisamente dices, bueno, es que esta señora lo que hizo fue ayudar a los españoles a conquistarnos. ¿Conquistarnos a quién? ¿Conquistarnos a quién? Pues si nadie se asume como indígena. Exacto. Entonces es una nación criolla la que forjó la independencia. Es hasta muy recientemente, 50 años para acá, que el indigenismo toma un papel preponderante en lo que dicen, bueno, nación unitaria no. Esto es una multinación. Sí. Por lo menos en ese sentido intercultural, ¿no? Entonces ya estamos avanzando a otro nivel. Por eso hay muchos historiadores, sobre todo yo leí a muchas mujeres. A una de las básicas es Margot Glantz. Ella tiene tiene muchos libros sobre la Malinche y sobre las cuestiones de Doña Marina. Ahí te vamos a pedir que compartas. Síganos en redes sociales. Cómo no, la bibliografía yo se las paso porque es en verdad fascinante el trabajo de Margot Glantz, el trabajo de muchas de las historiadoras que colaboran con el Noticonquista. Noticonquista, anoten, amigas y amigos. Sobre el papel de Malinche o Malitzin como mujer. Y cómo es que fascinante. El nuevo mexicano, despojado de la misoginia del que machismo le caracteriza, y toda esa... puede ver
más allá de lo que hizo doña Marina, como una mujer capaz. Sí, claro, imagínate. Eso es, yo creo Sí, que sí, lo más rescatable del asunto, porque pues tenemos que reformular nuestra visión de nuestra propia patria. De nuestra historia, de acuerdo. Y qué mejor que cuestionarnos sobre lo que sería la idea de origen. Malitzin no fue el origen del mestizaje. Técnicamente Gonzalo Guerrero es el que le cae esa responsabilidad histórica, por así decirlo, ¿no? Sí. Es más, él pelea contra españoles o contra europeos por defender su nueva patria. Sí. Para él su nueva patria eran los mayas. Se integró con ellos totalmente. Y lo pusieron a prueba, hay documentos, ¿no? Lo pusieron a prueba cañón. Y él dijo, no. Es más, lo mataron en una batalla ahí cerca de Chetumal. Ok. Esos son los... Hay un escritor norteamericano, Matthew Restall, que maneja los 7 grandes mitos de la conquista española. Que pues sí, es para otro tema, pero... Técnicamente te voy a interrumpir, arqueólogo, ya nos queda un minuto. Bien, no importa, pero podemos recapitular simplemente con la cuestión de doña Marina. Y lo que de ella dice el profesor Navarrete. Venga. Creo que es lo más importante o lo más rescatable. En este sentido, resultaría tan cierto afirmar que Cortés emplea a Marina como un instrumento para someter a los indígenas al Imperio Español y al mismo tiempo proponer que Marina utiliza a Cortés para cumplir sus propios fines. Podríamos incluso plantear que esta mujer domesticó y humanizó a Cortés, incorporándolo a las redes de relaciones, intercambios y enemistades políticas y militares que hacían humanos a los pueblos mesoamericanos. Yo creo que esta cita de Federico Navarrete sintetiza muy bien el espíritu de doña Marina. Pero el nivel, imagínate el nivel del que estamos hablando, con una chica de 18 años, 20 años, negocia esas cosas, o sea, es verdaderamente impresionante. Y yo pienso, amigas y amigos, antes que irnos y que concluya mi amigo arqueólogo, yo creo que en lugar de denigrar esa imagen habría que retomarla y admirarla. Una mujer mexicana, bueno, ya la estoy poniendo mexicana. Arqueólogo, pues ya para concluir, porfa. Esa es la cuestión, ¿no? Si sentimos, porque ser indígena es tener ese sentimiento. Si sentimos pertenencia a este lugar, pues tenemos que hacer reverencia a todo. Y todo incluye hasta los mismos, algunos españoles, porque hay muchos que todavía se creen Pedro de Alvarado. Entonces, pues tenemos que hacer ahínco en el asunto de que somos una nación multicultural. Claro. Seamos mestizos, seamos indígenas, seamos lo que seamos, de origen europeo, de origen asiático, pues somos una nación multicultural. Eso es básico. Arqueólogo, pues es un honor, arqueólogo Víctor Manuel Ortiz. El día de hoy es un honor, hablamos de la Malinche, todo un tema. Me gustaría que después siguiéramos en contacto aquí para hablar de la conquista, porque también es todo otro tema. Esto es un espacio incluyente, un espacio abierto a la cultura, al arte, la ciencia y la colaboración. Se despide de ustedes Edgar Ángel García, Comunicación y Marketing. Gracias en Controles Técnicos.